El polvo del camino se levantaba con cada paso, una nube fina y ocre que se pegaba a la piel y al alma. Hacía 5 años que no volvía a San Ignacio, el pueblo que me vio nacer y del que huí con la urgencia de quien busca un futuro más allá de los campos de maíz y las promesas rotas. Me llamo Elena, y a mis 62 años, creía haber dejado atrás los fantasmas de mi juventud, sepultados bajo el asfalto y el ruido incesante de la Ciudad de México. Pero una sola llamada de mi tía Inés, había sido suficiente para desenterrarlo todo. Es Mateo, Elena. Tu primo desapareció. La voz de mi tía, usualmente un torrente de chismes y risas, sonaba frágil, quebrada como una vasija antigua. Fue a la hacienda de los Velasco. Nadie lo ha visto desde ayer. La hacienda de los Velasco. El nombre cayó en mi memoria como una piedra en un pozo, despertando ondas que habían permanecido dormidas por décadas. Era un lugar del que no se hablaba, un monumento a la tragedia y al olvido que se erigía en las afueras del pueblo, carcomido por el tiempo y las leyendas. Y ahora, Mateo, mi primo, el hermano que nunca tuve, estaba allí. O, más bien, ya no estaba. El viaje en autobús fue una tortura. Cada kilómetro que me acercaba a San Ignacio era un retroceso en mi propia vida. Veía por la ventanilla los paisajes áridos de mi tierra, los mismos que había contemplado con anhelo de escape 40 años atrás. Yo había logrado salir. Me casé. Tuve una hija. Monté una pequeña pero próspera boutique de ropa en Coyoacán. Mi vida era ordenada, predecible. Había construido un muro de certezas a mi alrededor, y la desaparición de Mateo era una grieta que amenazaba con derrumbarlo todo. Mateo y yo éramos como dos caras de la misma moneda. Él se había quedado, aferrado a la tierra, a las tradiciones, a la simpleza de una vida que yo había despreciado. Era un hombre bueno, noble, de manos callosas y sonrisa fácil, un hombre que jamás se metería en problemas, o eso creía yo. ¿Qué diablos hacía en la hacienda de los Velasco? Era una pregunta que me taladraba la mente. Nadie en su sano juicio se acercaba a ese lugar, y menos de noche. Las historias que se contaban eran suficientes para helarle la sangre al más valiente. Hablaban de lamentos en el viento, de sombras que danzaban en las ventanas vacías y, sobre todo, de la puerta. Una puerta de roble macizo, siempre cerrada, en el corazón de la casa principal. La leyenda decía que don Federico Velasco, el último patriarca, se había encerrado allí antes de quitarse la vida, y que su espíritu aún custodiaba algo en esa habitación. Cuando el autobús finalmente se detuvo en la polvorienta terminal de San Ignacio, sentí un nudo en el estómago. El aire era el mismo, cargado del olor a tierra mojada y a nostalgia. Mi tía Inés me esperaba junto al viejo puesto de jugos. Estaba más delgada, más encorvada. Sus ojos, antes 2 luceros vivaces, ahora eran pozos de angustia. Nos abrazamos sin decir palabra. A veces, el dolor es un idioma que no necesita verbos. En el corto trayecto a su casa, en un taxi destartalado que parecía sostenido por pura fe, mi tía me contó lo poco que sabía. Mateo había recibido una carta unos días antes. Una carta extraña, sin remitente, con un sello antiguo. Se había vuelto reservado, pensativo. La noche anterior le dijo a su esposa, Laura, que tenía que resolver un asunto pendiente, algo relacionado con el abuelo, y se fue. Su camioneta fue encontrada esta mañana, estacionada en el camino de tierra que llevaba a la entrada de la hacienda. Las llaves estaban puestas. No había señales de violencia, ni una sola huella que indicara que alguien más hubiera estado allí. Simplemente, se había desvanecido. ¿El abuelo?, pregunté, tratando de conectar las piezas. Nuestro abuelo Juan murió hace 30 años, tía. ¿Qué asunto pendiente podría tener Mateo con él? Mi tía se encogió de hombros. Sus manos temblaban mientras jugueteaba con el rosario que siempre llevaba en la muñeca. No lo sé, mija. Tu primo andaba raro. Le pregunté, pero solo me dijo que a veces las deudas de los muertos las pagan los vivos. No le entendí nada. Esa frase resonó en mi cabeza. Las deudas de los muertos. Nuestro abuelo Juan había sido el capataz de la hacienda de los Velasco durante casi toda su vida. Un hombre leal, trabajador, pero también silencioso, con una tristeza en la mirada que nunca supimos descifrar. Murió de un infarto,
sentado en su sillón favorito, con una vieja fotografía de la hacienda en la mano. Siempre pensamos que extrañaba sus días de gloria, la época en que la hacienda era un emporio de prosperidad, y no la ruina que era ahora. Pero, ¿una deuda? El abuelo era un hombre honorable, no debía nada a nadie. La casa de mi tía era un santuario de recuerdos, las mismas fotos en las paredes, los mismos muebles de madera oscura, el mismo olor a café y a canela. Laura, la esposa de Mateo, estaba sentada en la sala, con la mirada perdida en un punto inexistente. Era una mujer fuerte, de campo, pero el miedo la había reducido a una sombra de sí misma. Me senté a su lado, tomé su mano. Estaba helada. Lo vamos a encontrar, Laura. Te lo prometo. Las palabras salieron de mi boca, pero no estaba segura de si podía cumplirlas. La policía del pueblo ya había ido a la hacienda. Un par de agentes jóvenes, más asustados por las leyendas que comprometidos con la búsqueda. Dieron una vuelta por los alrededores, gritaron el nombre de Mateo y al no obtener respuesta, concluyeron que probablemente se había ido con alguna otra mujer. «Usted sabe cómo son los hombres a veces», le dijo el comandante a Laura, con una condescendencia que la hirió más que la propia incertidumbre. Sabía que eso era una mentira. Mateo amaba a Laura, amaba a sus hijos. Él no huiría. Algo le había pasado en esa hacienda. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Si la policía no iba a hacer su trabajo, yo lo haría. Necesitaba entender, necesitaba saber qué había llevado a mi primo a ese lugar maldito. «Voy a ir a la hacienda», anuncié, y las dos mujeres me miraron como si hubiera perdido el juicio. «Elena, por favor, no vayas. Ese lugar no es de Dios», suplicó mi tía. «Es peligroso», añadió Laura en un susurro. «Lo sé, pero Mateo está allí. Lo siento aquí», dije, señalando mi corazón, «y no me voy a ir de San Ignacio sin él». No era solo una promesa a ellas, era una promesa a mí misma. Mateo y yo habíamos crecido juntos, compartiendo secretos y sueños bajo el sol inclemente de este pueblo. Él me había defendido de los bravucones, me había enseñado a trepar árboles y a pescar en el río. Cuando decidí irme a la ciudad, él fue el único que no me juzgó. «Vuela alto, prima, y si alguna vez te caes, aquí estaré para levantarte», me dijo en la estación de autobuses, con los ojos llenos de una sinceridad que nunca olvidé. Ahora, él era el que había caído, y era mi turno de levantarlo. Antes de ir a la hacienda, necesitaba una pieza del rompecabezas, la carta. Le pregunté a Laura si sabía dónde estaba. Después de buscar un rato en el desorden de papeles de Mateo, la encontró. Estaba en un cajón de su buró, debajo de un montón de facturas y recibos. El sobre era de un papel grueso, amarillento por el tiempo. No tenía remitente, solo el nombre de Mateo escrito con una caligrafía elegante y anticuada. La abrí con cuidado. Dentro, una sola hoja, doblada en 4. Las palabras, escritas con la misma tinta negra y precisa, eran pocas, pero cargadas de un peso ancestral. La fortuna de los Velasco aguarda al heredero de la lealtad. La llave está en el recuerdo del capataz. La puerta se abrirá para quien sepa escuchar. Y debajo, un símbolo extraño, una especie de sol con una lágrima en el centro. No entendía nada, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Heredero de la lealtad? ¿El recuerdo del capataz? Se refería a mi abuelo. Y luego estaba la puerta, siempre la puerta. Con la carta en mi bolso, me preparé para ir. Me puse unos pantalones cómodos y unas botas de trabajo, ropa que contrastaba con los vestidos de diseñador que solía usar en mi boutique. Tomé una linterna potente, una botella de agua y el viejo machete de mi tío, que colgaba oxidado en el patio. Mi tía me hizo la señal de la cruz en la frente y me dio una pequeña medalla de San Benito. «Que te proteja de todo mal, hija». Su gesto, lleno de fe y de miedo, me conmovió profundamente. Yo no era una mujer particularmente religiosa. Mi fe se había ido erosionando con los años, reemplazada por una lógica pragmática y una confianza ciega en mi propia capacidad para resolver problemas. Pero en ese momento, mientras sentía el frío metal de la medalla en mi palma, deseé con todas mis fuerzas que existiera algo más grande, algo que pudiera cuidar de Mateo y de mí. El camino a la hacienda era tan desolado como lo recordaba. El sol de la tarde caía a plomo, blanqueando los contornos del paisaje.
La camioneta de Mateo seguía allí, una mancha roja en la paleta de colores terrosos, como una herida abierta. Me detuve a su lado. Toqué el capó. Aún estaba tibio. Miré dentro. Todo parecía en orden. Una chamarra suya en el asiento del copiloto, un periódico a medio leer. Era como si se hubiera bajado un momento, con la intención de volver enseguida. El corazón se me encogió. ¿Dónde estás, primo? ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste que te hizo caminar hacia esa boca de lobo? La reja de la hacienda estaba vencida, carcomida por el óxido. La empujé, y se dio con un quejido lastimero que resonó en el silencio abrumador. El camino de entrada estaba cubierto de maleza. Las palmeras que una vez lo flanquearon ahora eran esqueletos secos que se recortaban contra el cielo. Y al fondo, imponente a pesar de su decadencia, se alzaba la casa principal. Era una construcción de 2 plantas, con un gran balcón corrido y ventanas que parecían ojos vacíos. La pintura blanca se había descarapelado, revelando el adobe crudo. Enredaderas como venas oscuras trepaban por los muros, devorándolo todo lentamente. El aire era pesado, denso. Olía a humedad, a madera podrida, a flores muertas. Un silencio antinatural lo envolvía todo, un silencio que no era ausencia de sonido, sino una presencia en sí misma. Era el silencio de los lugares olvidados, donde las historias y las tragedias se han sedimentado capa por capa, hasta crear una atmósfera que se puede casi tocar. Caminé despacio, con los sentidos alerta, cada crujido de una rama bajo mis botas, cada soplo del viento entre las ruinas me hacía sobresaltar. Era una mujer de ciudad, acostumbrada a los ruidos del tráfico y las sirenas, pero este silencio era infinitamente más aterrador. Me sentía observada, como si las paredes de la casa tuvieran memoria y estuvieran juzgando mi intrusión. Llegué a la puerta principal, un portón de madera noble que colgaba de un solo gozne. Entré a lo que debió ser el vestíbulo. El suelo estaba cubierto de escombros y hojas secas. Un rayo de luz se colaba por un agujero en el techo, iluminando millones de partículas de polvo que danzaban en el aire como espectros diminutos. A mi derecha, una gran escalera de caracol subía al segundo piso, pero varios escalones faltaban, haciéndola intransitable. A mi izquierda, un pasillo oscuro se perdía en la penumbra. Decidí seguir por el pasillo. Las habitaciones a los lados estaban vacías, despojadas de todo mueble, de toda vida. Solo quedaban las manchas de humedad en las paredes, los jirones de papel tapiz colgando como piel muerta, y el eco de mis propios pasos. Empecé a llamar a Mateo, primero en voz baja, luego gritando. «Mateo, ¿estás aquí? Soy yo, Elena». Mi voz se perdía en el laberinto de habitaciones vacías, devorada por el silencio. No hubo respuesta. Solo el viento que silbaba a través de las ventanas rotas, como un lamento. Recordé la carta. La puerta se abrirá para quien sepa escuchar. ¿Qué significaba? ¿Escuchar qué? Me detuve. Cerré los ojos y aguzé el oído. Al principio, solo escuché el latido acelerado de mi propio corazón. Luego, el viento. Y debajo del viento, un sonido casi imperceptible, monótono. Venía del fondo del pasillo. Avancé hacia el sonido, con la linterna en una mano y el machete en la otra. El pasillo terminaba en una pequeña sala de estar. En el centro, una chimenea de cantera negra, y a un lado, otra puerta. Pero esta era diferente. No estaba desvencijada como las demás. Era de roble macizo, oscuro, casi negro, sin picaporte, sin cerradura visible. Estaba perfectamente encajada en el marco, como si fuera parte de la misma pared. Me acerqué y pegué la oreja a la madera fría. El goteo parecía venir de adentro, y entonces lo escuché. Fue un sonido tan inesperado, tan fuera de lugar, que por un momento pensé que lo había imaginado. Era una risa suave, casi un murmullo, pero la reconocí al instante. Era la risa de Mateo, la misma risa con la que celebraba un buen chiste, la misma risa que llenaba las reuniones familiares. Estaba allí, detrás de esa puerta sellada. Un torbellino de emociones me sacudió. Alivio, confusión, miedo. «¡Mateo!», grité golpeando la puerta con el puño. «Mateo, soy yo, Elena. Ábreme». La risa cesó. Un silencio denso y pesado cayó sobre la habitación. Empujé la puerta con todas mis fuerzas.
pero no se movió ni un milímetro. Era como empujar una montaña. La examiné de cerca, buscando una rendija, una bisagra, algo que me permitiera forzarla. Pero no había nada. Era una superficie lisa, impenetrable. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Mi primo estaba allí a solo unos centímetros, atrapado en esa habitación, y yo no podía hacer nada. ¿Por qué se reía? ¿Era una trampa? ¿Se había vuelto loco? Las historias del pueblo volvieron a mi mente como un enjambre de avispas. Don Federico Velasco, su suicidio, su espíritu guardián. ¿Qué secreto escondía esa puerta? ¿Y por qué Mateo, mi sensato y tranquilo primo, había venido a buscarlo? Apoyé la frente en la madera fría y cerré los ojos. Tenía que pensar. El miedo era un mal consejero. Necesitaba un plan. La carta decía que la llave estaba en el recuerdo del capataz, en el recuerdo de mi abuelo. Tenía que volver, tenía que buscar en sus cosas, en sus papeles, en las historias que nos contaba. La respuesta no estaba en la fuerza bruta, sino en la memoria. La puerta, de alguna manera, estaba conectada a nuestro pasado, a la lealtad de mi abuelo hacia una familia que ya no existía. Y yo, su nieta, era la única que podía encontrar esa llave. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Las sombras se alargaban dentro de la hacienda, volviéndola aún más tétrica. Sabía que no podía quedarme allí. Era peligroso. Pero antes de irme, pegué la oreja a la puerta una última vez, con la esperanza de escuchar la voz de Mateo. Una palabra, una señal. No escuché nada, solo el silencio. Un silencio que ahora me parecía más profundo, más amenazante que antes. «Voy a volver por ti, primo», susurré, y mi voz fue un juramento en la penumbra. «Te lo juro por la memoria del abuelo». Salí de la hacienda justo cuando la última luz del día se extinguía. El camino de regreso al pueblo se me hizo eterno. Mi mente era un caos de preguntas sin respuesta. Pero en medio de la confusión y el miedo, una certeza comenzaba a tomar forma. Esto no era una simple desaparición. Esto era algo más antiguo, más complejo. Una historia de secretos y lealtades que se había tejido mucho antes de que nosotros naciéramos. Y por alguna razón, el destino había decidido que fuéramos Mateo y yo quienes desenredáramos la madeja. No sabía cómo, pero iba a abrir esa puerta. Iba a descubrir qué fortuna o qué maldición aguardaba detrás de ella. Y sobre todo, iba a traer a mi primo de vuelta a casa. La noche cayó sobre San Ignacio, pero para mí, la verdadera oscuridad apenas comenzaba. Al llegar a casa de mi tía, encontré a las dos mujeres rezando en la sala. Sus rostros se iluminaron con una mezcla de esperanza y temor al verme entrar. Les conté lo que había encontrado. La puerta, la risa de Mateo. Laura se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Mi tía comenzó a rezar con más fervor. «Es el diablo, Elena. El diablo lo tiene atrapado». «No, tía», le dije, con una convicción que no sentía del todo. «No es el diablo. Es un secreto. Y voy a descubrirlo». Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, la imagen de la puerta de roble grabada en mi mente. La risa de Mateo resonaba en mis oídos, una melodía macabra que no me dejaba en paz. ¿Por qué reía? ¿Era una risa de alegría, de locura o de desesperación? Me levanté y fui a la cocina. Me preparé un té de tila, el remedio de mi abuela para todos los males del alma. Mientras el agua hervía, mis ojos se posaron en un viejo baúl de madera que estaba en un rincón. Era el baúl del abuelo Juan. Nadie lo había abierto desde su muerte. Mi tía decía que contenía sus recuerdos y que debíamos respetarlos. Pero la carta hablaba del recuerdo del capataz. «La llave», me dije. «La llave tiene que estar ahí dentro». Con el corazón latiéndome con fuerza arrastré el pesado baúl hasta el centro de la cocina. Estaba cerrado con un candado oxidado. Por un momento, la desesperación me invadió. Pero recordé que mi abuelo siempre guardaba una copia de sus llaves en un pequeño escondite detrás de un ladrillo suelto en la chimenea. Fui hasta allí, metí la mano. Y efectivamente, sentí el frío metal de un manojo de llaves. Probé una tras otra, hasta que una finalmente giró en el candado. El chirrido del metal oxidado fue el único sonido en la casa silenciosa. Levanté la tapa del baúl. Un olor a papel viejo y a naftalina llenó el aire. Dentro, todo estaba ordenado con un cuidado meticuloso.
viejas herramientas de campo, un sombrero gastado, algunas medallas de ferias ganaderas, y debajo de todo, un fajo de cartas atadas con un cordel y un pequeño diario de cuero con las iniciales JV, grabadas en la portada. Juan Velasco. No, Juan Villanueva. Mi abuelo se apellidaba Villanueva. ¿Por qué grabaría las iniciales de los dueños de la hacienda en su diario personal? Abrí el diario con manos temblorosas. La primera página tenía una fecha, 15 de mayo de 1945. La caligrafía era la de mi abuelo, firme y clara. Comencé a leer, y con cada palabra, un secreto familiar, guardado durante más de 70 años, comenzó a revelarse ante mis ojos, un secreto que conectaba a mi familia con la hacienda de los Velasco, de una manera que nunca hubiera podido imaginar, y que me daría la primera pista real para entender el misterio que envolvía a mi primo, y a esa puerta que lo mantenía cautivo. La noche era larga, y yo tenía mucho que leer, pero por primera vez desde que llegué a San Ignacio, sentí una brizna de esperanza. La llave estaba en mis manos, solo tenía que aprender a usarla. Mi abuelo me estaba hablando desde el pasado, guiándome a través de la oscuridad, y yo iba a escuchar, por Mateo, por mi familia, por la verdad. El diario de mi abuelo no era un simple recuento de sus días como capataz. Era una confesión, una crónica de amor, lealtad y sacrificio que desafiaba todo lo que yo creía saber sobre él. Juan Villanueva no era solo el capataz de la hacienda, era el medio hermano de don Federico Velasco. Su madre, mi bisabuela, había sido una joven sirvienta en la casa grande, y el viejo don Armando Velasco, un hombre poderoso y de pocas palabras, la había tomado por la fuerza. De esa unión clandestina nació mi abuelo. Fue criado como un hijo de la servidumbre, siempre a la sombra de su legítimo hermano Federico, pero don Armando, en un extraño acto de conciencia, se aseguró de que nunca le faltara nada, y lo trató con un afecto discreto pero constante. Los dos hermanos crecieron juntos, inseparables a pesar de la barrera de clases. Federico era impulsivo y apasionado, mi abuelo era callado y reflexivo. Se complementaban, se protegían. El diario hablaba de una lealtad que iba más allá de la sangre, forjada en los campos de agave y los secretos compartidos al atardecer. Pero esa lealtad fue puesta a prueba cuando ambos se enamoraron de la misma mujer, Isabela, una joven de belleza legendaria que llegó al pueblo y cautivó a todos con su espíritu libre. Ella eligió a Federico, el heredero, el hombre que podía ofrecerle un mundo de lujos y una vida de ensueño, como la que tendría en un elegante restaurante en Polanco, algo que mi abuelo, con su humilde posición, no podía igualar. Mi abuelo, con el corazón roto pero su lealtad intacta, se hizo a un lado. Se casó con mi abuela, una mujer buena y sencilla, y juró proteger la felicidad de su hermano, incluso a costa de la suya. Federico e Isabela se casaron en una ceremonia fastuosa, y durante un tiempo, la hacienda vivió una época dorada. Pero la tragedia no tardó en llegar. Isabela no podía tener hijos. La desesperación comenzó a consumir a Federico, volviéndolo un hombre amargado y cruel. Culpaba a Isabela, la humillaba, la encerraba durante días. El amor se convirtió en una jaula de oro. Mi abuelo lo veía todo en silencio, con el alma desgarrada, sin poder intervenir en el matrimonio de su hermano. Una noche, según relataba el diario, Federico, en un arrebato de ira y alcohol, golpeó a Isabela con una violencia brutal. Ella, temiendo por su vida, buscó refugio en la única persona en la que confiaba, mi abuelo. Aquella noche, bajo un juramento de secreto eterno, mi abuelo ayudó a Isabela a escapar de la hacienda. Le dio algo de dinero, el poco que tenía ahorrado, y la subió a un tren que partía hacia el norte, hacia la frontera, borrando su rastro para siempre. Le dijo a Federico que Isabela se había fugado con un amante, una mentira piadosa para protegerla de su ira y para salvar el orgullo herido de su hermano. Federico nunca se recuperó, se encerró en sí mismo, se hundió en la amargura y el alcohol, despidió a casi todos los sirvientes y dejó que la hacienda, su orgullo, se viniera abajo. Unos años después, se quitó la vida en esa habitación, la misma donde ahora estaba mi primo. Pero antes de morir, le entregó a mi abuelo una caja y una llave.
Cuídala, Juan. Es la única herencia verdadera de los Velasco. Dásela a quien demuestre una lealtad como la tuya. Solo esa persona será digna de abrir mi última puerta. Mi abuelo nunca abrió la caja. La guardó, junto con la llave y el secreto, esperando el momento o la persona adecuada. Pero murió antes de poder pasar el legado. De repente, todo cobró sentido. La carta, la fortuna de los Velasco, el heredero de la lealtad. Alguien más sabía la historia. Alguien había enviado esa carta a Mateo, sabiendo que él, como nieto del capataz, podría ser el heredero que Federico esperaba. Y mi primo, un hombre obsesionado con la historia familiar y el honor, había caído en la trampa o había aceptado el desafío. La risa, quizás no era una risa de locura, sino de descubrimiento. Quizás Mateo había logrado entrar y había encontrado algo que lo hizo reír. ¿Pero qué? ¿Y por qué no podía salir? Revisé el resto del baúl con una nueva urgencia. Y allí, en un doble fondo que casi paso por alto, la encontré. Una pequeña caja de madera de olivo, finamente labrada, con el mismo símbolo de la carta grabado en la tapa, el sol con una lágrima en el centro, y a su lado, una llave de hierro, pesada y ornamentada. No era una llave para una cerradura común. Era extraña, con dientes complejos y una forma inusual. Tenía la caja y la llave, pero me faltaba una pieza del rompecabezas. La puerta no tenía cerradura. ¿Cómo se usaba esta llave? El diario del abuelo tenía una última entrada, escrita con una letra temblorosa, probablemente poco antes de su muerte. Decía: «La puerta no se abre con la mano, sino con el corazón. El sol llora cuando la lealtad se olvida. Su lágrima es la llave, y su calor revela el camino». Era un acertijo, una metáfora, pero yo era una mujer práctica. Necesitaba hechos, no poesía. Sin embargo, en San Ignacio, en la vieja hacienda de los Velasco, la lógica parecía tener poco valor. Los secretos del pasado se regían por sus propias reglas, y si quería salvar a mi primo, tendría que aprender a jugar ese juego. Guardé la caja, la llave y el diario. El amanecer comenzaba a despuntar. Tenía un plan. Volvería a la hacienda, pero esta vez no iría sola. Necesitaba a alguien que conociera las historias del pueblo, los secretos que no se escriben en los diarios. Necesitaba a don Ramiro, el viejo sacristán de la iglesia, un hombre que había visto pasar casi un siglo por las calles de San Ignacio y cuya memoria era una biblioteca de historias olvidadas. Él, mejor que nadie, podría ayudarme a descifrar el acertijo del abuelo y a entender el símbolo del sol que llora. La puerta esperaba, y yo sentía que el tiempo se agotaba. Mateo confiaba en mí, aunque no pudiera decírmelo, y yo no le iba a fallar. El legado de lealtad de mi abuelo ahora descansaba sobre mis hombros. Don Ramiro vivía en una pequeña casa adosada a la iglesia, un lugar que olía a incienso y a cera vieja. A pesar de sus casi 90 años, sus ojos azules conservaban una chispa de lucidez asombrosa. Me recibió con una sonrisa amable, como si me estuviera esperando. Le conté todo, desde la desaparición de Mateo hasta el diario de mi abuelo y el acertijo de la última página. Escuchó con una atención profunda, asintiendo de vez en cuando, sus dedos nudosos acariciando un crucifijo de plata que colgaba de su cuello. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato, con la mirada perdida en los recuerdos. La historia de tu abuelo y los Velasco es una de las grandes tristezas de este pueblo, dijo finalmente, con una voz suave pero firme. Juan era el hombre más leal que he conocido, un hombre que cargó con el peso de un secreto para proteger a los que amaba. Le mostré el símbolo del sol con la lágrima. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Este es el escudo de los Velasco. El sol era don Armando, el padre, un hombre justo pero duro. La lágrima es por su esposa, doña Elvira, quien murió de pena al no poder darle un heredero varón que sobreviviera. Tuvieron varias hijas, pero en aquellos tiempos, solo un hombre podía heredar el poder. Por eso la llegada de Federico fue vista como un milagro. Me explicó que la familia tenía una obsesión con los acertijos y los mecanismos ocultos. Don Armando, que había viajado mucho por Europa, estaba fascinado con la idea de proteger su fortuna de una manera ingeniosa. Hizo construir pasadizos secretos en la hacienda,
Habitaciones que solo se abrían con claves y mecanismos que solo la familia conocía. La puerta de roble, según la leyenda, era su obra maestra. La puerta no tiene cerradura porque la cerradura es la propia pared, explicó don Ramiro, como un maestro revelando un antiguo secreto a su discípulo. Tu abuelo escribió que su calor revela el camino, el sol. Necesitas la luz del sol. El acertijo comenzó a aclararse en mi mente. La lágrima, la llave, el calor, el sol. En la pared, junto a la puerta, debe haber una pequeña marca, casi invisible, el escudo de los Velasco. La lágrima del sol es el ojo de la cerradura. Tienes que insertar la llave allí, pero solo en el momento exacto en que un rayo de sol a través de alguna ventana o grieta toque ese punto. El calor del sol activará el mecanismo interno. Es un mecanismo de relojería, preciso y antiguo. Si lo haces bien, la puerta se abrirá. Era un plan ingenioso, casi poético, una cerradura que solo funcionaba con la luz del sol, una metáfora de que la verdad y la lealtad solo se revelan cuando hay luz sobre ellas. Ahora tenía todas las piezas, la historia, la llave, el método. Agradecí a don Ramiro, quien me dio su bendición y me advirtió que tuviera cuidado. Hay cosas en esa hacienda, Elena, que son más antiguas que los secretos de los hombres. Ve con fe. Regresé a la hacienda al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto. Esta vez el miedo había sido reemplazado por una determinación fría. Entré en la casa. El silencio ya no me parecía amenazante, sino expectante. Llegué a la sala de la chimenea, a la imponente puerta de roble. Tal como había dicho don Ramiro, un único rayo de sol se colaba por una claraboya en el techo, iluminando un punto exacto en la pared de piedra junto a la puerta. Me acerqué y examiné la superficie. Al principio no vi nada, pero al pasar los dedos, sentí un pequeño relieve. Era el escudo de los Velasco, grabado en la piedra, desgastado por el tiempo, y en el centro del sol, una pequeña perforación. La lágrima. Era el ojo de la cerradura. Esperé. El rayo de sol se movía lentamente, centímetro a centímetro. Mi corazón latía al ritmo del goteo que seguía escuchándose detrás de la puerta. Tenía la llave en la mano, su metal frío contrastando con mi piel sudorosa. Finalmente el momento llegó. El rayo de luz iluminó por completo el escudo grabado. La piedra pareció absorber el calor, adquiriendo un ligero brillo. Con mano firme, inserté la llave en la perforación. Encajó a la perfección. Contuve la respiración y la giré. No hubo un clic, ni un sonido metálico. Hubo un profundo y sordo retumbar, como si los cimientos de la tierra se estuvieran moviendo. La pared a la izquierda de la puerta comenzó a deslizarse hacia un lado, revelando no la habitación que esperaba, sino una estrecha escalera de caracol que descendía a la oscuridad. El goteo era más fuerte ahora, y con él, un olor a tierra húmeda y a sótano. Y la risa. Volví a escuchar la risa de Mateo, más clara, más cercana, pero esta vez no sonaba alegre, sonaba hueca, resignada, como la risa de alguien que ha aceptado su destino, por terrible que sea. No dudé. Con la linterna en alto, comencé a descender por la escalera secreta, hacia el corazón de la hacienda, hacia el secreto de los Velasco, hacia mi primo. El verdadero misterio no estaba detrás de la puerta, sino debajo de ella. Las escaleras de piedra descendían en una espiral vertiginosa hacia las entrañas de la tierra. El aire se volvía más frío y húmedo con cada peldaño, y el olor a moho y a tiempo estancado se hacía casi insoportable. Mi linterna cortaba la oscuridad, revelando muros de piedra cubiertos de un limo verdoso que brillaba débilmente. El sonido del goteo era ahora un eco constante que rebotaba en las paredes, marcando un ritmo lúgubre, como el latido de un corazón oculto. La risa de Mateo se había desvanecido, reemplazada por un silencio que era aún más inquietante. ¿Habría imaginado el sonido? ¿O era mi propia mente, tensa por el miedo y la expectación, la que me jugaba una mala pasada? Seguí descendiendo, aferrándome a la fría barandilla de hierro, sintiendo el peso de la historia y de la tierra sobre mí. Esto era más que una simple bodega. Era una catacumba, una cripta construida para albergar secretos y no vino. Finalmente, la escalera terminó en un pasillo abovedado,
tan largo que mi linterna no alcanzaba a iluminar el final. A ambos lados del pasillo había varias puertas de hierro, cerradas con pesados cerrojos. Parecían las celdas de una mazmorra medieval. ¿Qué clase de fortuna se guardaba en un lugar así? Empecé a caminar por el pasillo, mis botas resonando en la piedra. Grité el nombre de Mateo una y otra vez, pero solo el eco me respondía. Probé a abrir una de las puertas, pero estaban selladas. Me asomé por las pequeñas mirillas enrejadas. La mayoría de las celdas estaban vacías, pero en una de ellas vi algo que me heló la sangre. Había montones de huesos humanos, apilados en un rincón como si fueran leña, huesos pequeños, de niños. Un horror primario me recorrió el cuerpo. ¿Qué era este lugar? ¿La tumba de los Velasco? ¿O algo mucho más siniestro? La fortuna de la que hablaba la carta no podía ser dinero. Tenía que ser otra cosa. El secreto que mi abuelo había jurado proteger, el secreto por el que Federico se había quitado la vida, era mucho más oscuro de lo que había imaginado. Seguí avanzando, el corazón encogido de pavor. El pasillo terminaba en una última puerta, más grande y ornamentada que las demás. Estaba entreabierta. Una luz débil, parpadeante, se filtraba por la rendija, y desde dentro escuché una voz. No era una risa, era un murmullo, una letanía. Era la voz de Mateo. Con el machete en alto empujé la puerta y entré. La habitación era una especie de estudio subterráneo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros antiguos y mapas enrollados. En el centro, una pesada mesa de caoba, y sobre ella, un candelabro con varias velas encendidas, cuya luz danzante proyectaba sombras grotescas en las paredes. Y allí, sentado en una silla de respaldo alto, de espaldas a mí, estaba Mateo. Llevaba la misma ropa que el día que desapareció. Su cabeza estaba inclinada como si estuviera leyendo algo sobre la mesa. «Mateo», dije, con la voz temblorosa por el alivio y el miedo. No se movió, no respondió. Me acerqué lentamente, rodeando la mesa, y entonces lo vi. Mateo estaba pálido, con ojeras profundas como si no hubiera dormido en días. Sus ojos estaban fijos en un gran libro abierto sobre la mesa, un libro encuadernado en piel humana, y sus labios se movían, repitiendo las mismas palabras una y otra vez, pero no estaba solo. A su lado, de pie, había una figura, una mujer anciana, vestida con un elegante traje sastre que debió ser de la marca Chanel en su época de gloria, ahora raído y descolorido por el tiempo. Su rostro era un mapa de arrugas, pero sus ojos, oscuros y penetrantes, brillaban con una inteligencia febril. Me miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando mi llegada. «Así que la nieta del capataz ha encontrado el camino», dijo la anciana, con una voz que era como el susurro de las hojas secas. «¿Quién es usted? ¿Qué le ha hecho a mi primo?», pregunté tratando de que mi voz sonara firme. La mujer sonrió, una sonrisa sin alegría. «Mi nombre es Isabela, y no le he hecho nada a tu primo que él no haya elegido». «¿Isabela? ¿La esposa de Federico? ¿La que mi abuelo ayudó a escapar?» No podía ser. Esa mujer tendría que tener más de 100 años. Pero al mirarla de cerca, vi en sus facciones un eco de la belleza que mi abuelo había descrito en su diario. «¿Cómo es posible?», balbuceé. «Escapé, sí», continuó, ignorando mi pregunta. «Pero no me fui lejos. Regresé. Federico y yo encontramos una manera de seguir juntos, de proteger el verdadero legado de los Velasco. Un legado que no es de oro ni de tierras, sino de conocimiento». Señaló el libro sobre la mesa. «Este es el libro de los susurros. Contiene la sabiduría de nuestra familia, rituales que nos permiten trascender el tiempo, comunicarnos con los que se han ido, pero exige un precio, un guardián, una voz que mantenga viva la conexión». Miré a Mateo. Sus ojos estaban vacíos. Su voz era un murmullo monótono. No me reconocía. «Federico fue el guardián durante muchos años», explicó Isabela. Pero su alma estaba demasiado atormentada. Su pena era un ruido que interfería con las voces. Cuando se quitó la vida, yo me convertí en la guardiana. Pero mi tiempo se acaba. Mi cuerpo se debilita. Necesitaba un sucesor, alguien de la misma sangre, con un alma fuerte y leal. La carta. Ella había enviado la carta. Había atraído a Mateo sabiendo que su sentido del honor y su conexión con nuestro abuelo
Lo harían el candidato perfecto. Lo ha hechizado, grité, la ira reemplazando al miedo. Suéltelo. Isabela negó con la cabeza. No es un hechizo, es un pacto. Él aceptó. Vio la verdad en el libro, la posibilidad de hablar con tu abuelo, de conocer los secretos que se le negaron. A cambio, su voz servirá al legado. Su risa, la que escuchaste, fue de asombro al principio, cuando cruzó el umbral y comprendió. Ahora, es solo el eco de su antigua vida. No podía aceptar eso. Mi primo, reducido a un mero recipiente, a un esclavo de un libro macabro, y una mujer que vivía aferrada a un pasado enfermo. Tenía que haber una manera de romper el pacto. Recordé la caja y la llave que había encontrado en el baúl del abuelo. La saqué de mi bolso y la puse sobre la mesa. Isabela la miró, y por primera vez, vi una fisura en su compostura, un destello de miedo en sus ojos. «¿Qué es eso?», preguntó. «Es la verdadera herencia de los Velasco», le dije, repitiendo las palabras de Federico a mi abuelo. La que mi abuelo juró proteger. No es su libro de locura, es esto. Usé la misma llave de hierro para abrir la caja. Dentro no había joyas ni oro. Había un pequeño crucifijo de plata, un mechón de cabello rubio atado con una cinta azul y una carta doblada. La carta era de Federico, dirigida a mi abuelo. La leí en voz alta. En ella, Federico confesaba su arrepentimiento. Hablaba de su amor por Isabela, pero también de su locura, de cómo su obsesión con el legado familiar la había destruido. Le pedía a mi abuelo que, si alguna vez encontraba a alguien digno, le entregara la caja y quemara el libro de los susurros, liberando así a su familia de la maldición. «La verdadera lealtad», escribió Federico, «no es servir a los muertos, sino proteger a los vivos». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la cripta. Isabela me miró con odio. «Mientes. Federico nunca habría traicionado nuestro pacto». «No fue una traición. Fue un acto de amor», le dije. «Él quería liberarte y liberarse a sí mismo». En ese momento, algo cambió en la habitación. Las velas comenzaron a parpadear violentamente. Un viento frío sopló desde el pasillo, y la voz de Mateo se detuvo. Giró la cabeza lentamente y me miró. Por un instante vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Elena», susurró, con su propia voz. Fue solo un segundo, pero fue suficiente. Isabela gritó, un sonido inhumano, y se abalanzó sobre mí. La empujé y corrí hacia la mesa. Agarré el libro. Era pesado, y la cubierta de piel se sentía extrañamente cálida al tacto. Isabela intentó detenerme, pero tropezó y cayó. Corrí hacia el candelabro y arrojé el libro sobre las llamas. El libro ardió con una furia antinatural. Un humo negro y espeso llenó la habitación, y de las páginas en llamas surgieron susurros, gritos, lamentos, voces de generaciones de Velascos atrapadas en sus páginas. Isabela se arrastró por el suelo, intentando salvar el libro, pero las llamas la rodearon. Su figura se desvaneció en el humo, su último grito ahogado por el crepitar del fuego. Agarré a Mateo del brazo y lo arrastré fuera de la habitación, subiendo por el pasillo, lejos de los huesos y los secretos. Detrás de nosotros, escuchamos el sonido de la mampostería derrumbándose. La cripta se estaba colapsando sobre sí misma, sepultando para siempre la maldición de los Velasco. Subimos las escaleras de caracol y salimos a la sala de la chimenea justo cuando la entrada secreta se cerraba con un estruendo final. La luz del día que se filtraba por las ventanas nos pareció cegadora. Mateo parpadeó desorientado como si despertara de un largo sueño. «¿Elena? ¿Qué pasó?» Estaba débil, pero era él, era mi primo. Lo abracé con todas mis fuerzas, llorando de alivio. «Se acabó, primo. Todo se acabó». Salimos de la hacienda, dejando atrás las ruinas y los fantasmas. El sol de la tarde nos recibió con su calor familiar. Mateo no recordaba mucho, solo fragmentos de sueños extraños, la voz de una mujer anciana y la sensación de estar leyendo durante una eternidad. Le conté la verdad, la historia de nuestro abuelo, de Federico e Isabela. Escuchó en silencio, asombrado y horrorizado. Comprendió que su búsqueda de conexión con el pasado casi le cuesta el futuro. Cuando llegamos a la camioneta,
Se detuvo y miró hacia la hacienda. Gracias, prima. Me salvaste la vida. No, le respondí, tomando su mano. El abuelo nos salvó a los dos. Su lealtad fue la llave que nos liberó. En ese momento, supe que mi vida en la Ciudad de México, mi boutique, mis certezas, todo eso había sido una preparación para este momento. Había vuelto a San Ignacio no solo para rescatar a mi primo, sino para reencontrarme a mí misma, para entender que las raíces, por profundas y complicadas que sean, son las que nos sostienen. El regreso a casa de mi tía fue una celebración silenciosa. Laura abrazó a Mateo como si nunca fuera a soltarlo. Mi tía lloraba y daba gracias a todos los santos del cielo. Esa noche, mientras la familia reunida compartía una cena sencilla, sentí una paz que no había experimentado en años. Había enfrentado los fantasmas de mi pasado, literal y figuradamente, y había salido victoriosa. Sabía que las cosas no volverían a ser exactamente como antes. La experiencia en la hacienda nos había marcado a todos. Pero no era una cicatriz de dolor, sino un recordatorio del poder de la lealtad, del amor familiar y del coraje para enfrentar la oscuridad. A la mañana siguiente, antes de tomar el autobús de regreso a la ciudad, fui con Mateo al pequeño cementerio del pueblo. Llevamos flores a la tumba del abuelo Juan. No dijimos nada. No era necesario. El sol brillaba, y el viento soplaba suavemente entre los árboles. Era un día hermoso, un día para los vivos. Me despedí de mi familia con la promesa de volver pronto. Ya no huía de San Ignacio. Ahora era un lugar al que pertenecía, un lugar que guardaba la historia de mi sangre y de mi fuerza. Al subir al autobús, miré por la ventanilla y vi las ruinas de la hacienda a lo lejos. Ya no me parecían amenazantes, sino simplemente tristes. Un monumento a una historia que, finalmente, había encontrado su fin. Mi vida en la ciudad, con sus rutinas y su propio tipo de lujo, como el placer de poder comprar un bolso Louis Vuitton después de un buen mes de ventas, me esperaba. Pero ahora llevaba conmigo algo mucho más valioso. La certeza de que no importa cuán lejos vayas, la familia es el único tesoro que realmente perdura. Y a veces, para encontrar el futuro, tienes que tener el valor de abrir las puertas del pasado. Los años que siguieron a aquel terrible y revelador día en la hacienda de los Velasco transcurrieron con una calma que antes habría considerado monótona, pero que ahora apreciaba como un regalo precioso. Mi vida en la Ciudad de México continuó, mi boutique prosperó, y mi hija me hizo abuela de 2 niños maravillosos que llenaron mi existencia de una nueva clase de amor, puro y ruidoso. Sin embargo, algo fundamental había cambiado dentro de mí. La Elena que había regresado de San Ignacio no era la misma que se había ido. Llevaba conmigo la sabiduría silenciosa de mi abuelo, la comprensión de que el verdadero valor no reside en las posesiones materiales ni en el éxito social, sino en los lazos invisibles que nos unen a quienes amamos y a la tierra de la que venimos. Viajaba a San Ignacio varias veces al año, no por obligación, sino por un deseo genuino de reconectar con mis raíces. Mateo y yo nos volvimos más cercanos que nunca. Las pesadillas sobre la cripta lo visitaron durante un tiempo, pero poco a poco, con el amor de Laura y sus hijos, y nuestras largas conversaciones bajo el porche de la casa de mi tía, los fantasmas se fueron disipando. La hacienda de los Velasco se convirtió en una leyenda local, un cuento de advertencia que los padres contaban a sus hijos para que no se acercaran a las ruinas. Nadie supo nunca la verdad completa, excepto Mateo y yo. Era nuestro secreto, un lazo forjado en la oscuridad y el miedo, y sellado por la lealtad de un abuelo al que solo conocimos realmente a través de sus palabras escritas. Un día, recibí una llamada de Mateo. Su voz sonaba diferente, cargada de una emoción que no supe descifrar. «Prima, tienes que venir. Ha pasado algo en la hacienda». Mi primer instinto fue el pánico. Un escalofrío me recorrió la espalda al pensar que la maldición no había sido completamente erradicada. Pero Mateo me tranquilizó. «No es nada malo, al contrario, tienes que verlo con tus propios ojos». Tomé el primer autobús, el corazón dividido entre la curiosidad y un temor residual. Cuando llegué, Mateo me llevó directamente a la vieja propiedad.
El pueblo había decidido finalmente hacer algo con las ruinas. Un grupo de inversores enterados de la rica historia de la zona había comprado el terreno, no para construir un moderno complejo de apartamentos, sino para restaurar la casa principal y convertirla en un museo y centro cultural. Estaban limpiando la maleza, reforzando los muros, devolviéndole a la estructura su antigua dignidad. Mientras caminábamos por el terreno, ahora lleno de trabajadores y del sonido de las herramientas, Mateo me contó la parte más increíble de la historia. Durante la limpieza de los escombros del sótano, en el área donde se había derrumbado la cripta, encontraron algo. No era el libro maldito ni los huesos de niños olvidados. En una oquedad secreta de la pared, protegida por una losa de piedra, encontraron una serie de cofres de hierro. Dentro de ellos no había oro ni joyas, sino algo mucho más valioso: documentos históricos, títulos de propiedad de vastas extensiones de tierra que los Velasco habían ido adquiriendo a lo largo de generaciones, y una serie de inversiones en compañías que, con el tiempo, se habían convertido en gigantes corporativos. La fortuna de los Velasco no era un mito, ni un conocimiento esotérico. Era una riqueza real, tangible, que había permanecido oculta durante décadas, y según un testamento encontrado junto a los cofres, firmado por el propio Federico Velasco poco antes de su muerte, todo ello pertenecía al heredero de la lealtad, al descendiente directo de su medio hermano, Juan Villanueva. Nos quedamos en silencio, tratando de asimilar la magnitud de la noticia. La herencia, que tras la valoración de abogados y expertos financieros resultó ser de una cuantía que apenas podíamos comprender, nos pertenecía. La ironía era casi poética. La riqueza que había causado tanta amargura y locura, la que Federico había escondido para protegerla de la codicia, ahora volvía a la línea de sangre del hombre, cuya lealtad había sido el único tesoro verdadero. Decidimos, como familia, que ese dinero no sería una fuente de conflicto, sino una herramienta para el bien. Creamos una fundación con el nombre de nuestro abuelo. Usamos los fondos para modernizar el Hospital de San Ignacio, para crear becas para los jóvenes del pueblo, para construir un centro de día para los ancianos. Parte de la fortuna se destinó a la restauración de la hacienda, asegurando que se convirtiera en un lugar de aprendizaje y de arte, no de olvido. Queríamos transformar un legado de oscuridad en uno de luz. Recuerdo la inauguración del museo. Toda la familia estaba allí. Mi hija, mis nietos, los hijos de Mateo. Al cortar la cinta, miré el rostro de mi primo y vi en sus ojos la misma paz que yo sentía en mi corazón. Habíamos cerrado el círculo. Habíamos honrado la memoria de nuestro abuelo de la mejor manera posible, no solo desenterrando su secreto, sino usando la verdad para sanar y construir. Aquella noche, celebramos no en una mansión con chef privado, sino en el patio de la casa de mi tía, con la comida sencilla y deliciosa que ella misma preparó, bajo un cielo lleno de estrellas. La verdadera riqueza, comprendí en ese momento, era esa: la familia reunida, las risas de los niños, la sensación de pertenencia. Era la herencia que mi abuelo realmente nos había querido dejar, y era mucho más valiosa que cualquier cuenta bancaria. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar. Encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve. Dolores que no gritan. No sangran pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo: ya no puedo sola, orar, descubrir,
No es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración o la súplica no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia te ha acompañado, déjame un comentario contándome desde qué rincón del mundo me lees. Me encanta saber de ustedes. Y si tienes alguna idea para una futura historia, o un tema que te gustaría que explorara, no dudes en compartirlo. Sus sugerencias son un tesoro para mí. Como una forma de agradecerles por su apoyo al canal, he dejado en el primer comentario fijado unas recetas de tés relajantes y unos postres deliciosos sin azúcar, para cuidar el cuerpo y el alma. Gracias por estar aquí. Que Dios los proteja a todos y cada uno de ustedes.